Bienvenidos a Radio Alfa TV. Si nos ves por primera vez, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le dé like y comparta cada uno de nuestros videos. Le agradecemos al Señor por tenerte aquí en un contenido más y esperamos de que sea de edificación para tu vida. Este video, antes de comenzarlo, yo te voy a pedir que se lo mande a aquella persona que realmente tú la hayas escuchado hablar y amar el dinero, de que son ambiciosos, avariciosos y todo lo oso con el dinero. Porque hoy vamos a tocar el tema, la ambición al dinero. ¿Realmente es buena, es mala? Yo creo que ningún tipo de ambición, bueno, hay ambiciones buenas, espérate, sí. Hay ambiciones que son buenas, pero específicamente al dinero. Hermano Kilby, ¿es buena la ambición? La ambición al dinero totalmente no es buena. La Biblia habla de eso, de que es raíz de todo mal el amor al dinero. Ambición es buena, podríamos decir que tú seas ambicioso de rescatar todas las almas. Ahí tú me estás diciendo que una ambición ¿Pero buena. quién es más ambicioso? ¿El pobre o el rico? Sí, pero ni eso, ni esa ambición es buena. ¿Cómo así? Pues explíquese, varón. Sí, No, yo me porque explico, porque si la Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, no me diga a mí que tú descuidas a tu familia por irte con esa ambición de que de rescatar las almas. Claro. No, porque una ambición es cuando ya tú excedes. Sí. Y todo en exceso trae un problema. Si Dios Me te manda, retrato ahora, eso. si Dios te manda Es real así, lo que está diciendo Hay que de tener, Talí. claro. Pero espérate, Si Dios te manda así. el apóstol Pablo se considera como un ambicionista. Sí, el apóstol Pablo se considera como uno de los personajes con mayor ambición en la vida. Sí, pero en Pablo... ese Eso fue contexto, Pablo. no, pero en Pero- el contexto que ellos están hablando, Pablo no tuvo familia ni mujer ni nada. Y Exacto, dijo, eso, Pablo- es mejor quedarse solo. No, Pablo lo que ambicionaba era a tener una relación mayor con Jesús. A eso era que... Sí, pero Sí, que no pero tuvo no. familia, ni tuvo nada no de tuvo eso. ni hijo, ni... Exacto. sí, pero la Se pudo Biblia habla, dedicar. señores, no nos confundamos, ¿eh? No nos Vamos a hablar de la confundamos. ambición Vamos, en espérate, términos vamos- general o vamos O a de la hablar ambición al dinero. al dinero. No, Porque pero ya no ya fuimos se... de ahí lejos. Escúcheme, siervo, para que no confundamos a la audiencia, vamos a arrojar luz y vamos a tratar de ser más coherente a la forma de hablar, cada uno con otro, para que la gente, Entienda. ¿tú me entiendes? Entienda lo que estamos hablando. Por ejemplo, tú Entonces- tocaste un tema, tú tocaste un tema ahí, porque no lo vamos a dejar al vacío. Con la ambición y referente, por ejemplo, Netalí te dijo, referente a dejar familia y todo eso. La Biblia habla de que nosotros tenemos que dejar todo por Dios, familia y todo el mundo, mujer, hijo, todo el mundo. Habla la Biblia, creo yo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, puedo ser ambicioso en rescatar las almas si Dios me manda y pone en mi corazón irme ahora mismo para África. Yo tengo que irme, yo tengo que obedecer. Porque yo no le puedo pero decir tienes a que Dios, llevarte a tu yo no familia le puedo contigo. decir a Dios, oh Dios, y la familia. No, es que él te mandó. Porque un texto nunca anula otro texto. Sí, claro. Hay que ver en qué contexto se está hablando cada cosa. Sí. Sí. Si Dios me manda para la África y yo tengo familia, te aseguro que me va a decir, llévate a tu familia para la África. No, déjalo abandonado, a tus hijos sin padre o a tu mujer sin esposa, porque ¿para qué te lo dio entonces? No, espérate, depende, Netalí. Porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. No, O sea, pero era deja de tu familia y no, vete. los padres. Él dejó a los padres, pero Deja él se tu llevó a familia y Sara, vete. su mujer, y Claro, a él no se David. fue solo. La mujer sí se la llevó. Exacto, pero es como tu familia primaria, tú vas a andar con ella a donde el Señor te envíe. El resto no, porque tú no vas a quedar con tu papá, tu mamá, los sobrinos, los vecinos, para donde Dios te está mandando. No, para que aclaremos Mójate con bien. esto. Aclare. Para que No, hay que aclaremos aclarar bien. porque la Pero Biblia yo- te yo manda a entiendo administrar tu algo, casa, yo que si tú entiendo no puedes algo. administrar es tu que una casa. cosa no anula otra cosa. Entonces, Es que- Yo real, entiendo es real. algo de lo que dice Netalí, que nos vamos a referir a la ambición al dinero, a la riqueza, a los cuartos, a los chavos, a eso que nos vamos a referir. Y para eso, yo voy a leer un texto. Para que no anule otro. Quiero que le presten Arrecia. sumamente atención, porque es un texto que nos habla de manera muy clara y que tenemos que analizarlo, y habla claro. Dice, en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo
A ver, versículo 9. Dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intento deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Óigame, ahí está casi todo dicho. La ambición no es mala, entonces. Es el amor. Sí, pero dice que la misma ambición es lo que trae a convertir a la persona en necio. Porque hay un sinónimo de la ambición, que es la avaricia. Ujú. Y la Biblia dice que los ávaros no tienen parte en el reino de los cielos. Porque yo no digo de que tú no ambiciones a estar acomodado con tu familia, pero de que te extralimite a buscar más y más y más y que nunca encuentres saciedad, ya eso es una necedad. Y es por eso que dice que muchos entonces se olvidarán de la fe verdadera, por la misma ambición de buscar y buscar y buscar dinero y no se sacian nunca. Y podemos observar, puedo poner un ejemplo de personas que son sumamente adineradas. Esas personas buscan aquí, buscan allá, buscan aquí y experimentan tantas cosas en la vida que nunca los satisfacen nada. Y es debido a esa situación, porque lo único que los satisface es el dinero. Pero dentro de su vida tienen un vacío que no se compra con dinero, y es el vacío que muchos niegan a aceptar en su vida, porque lo de ellos es el dinero. Y hay otro versículo que conoce casi el mundo entero, que dice que cuán difícil es un rico entrar por el ojo de una aguja. Por el ojo de un camello entra más fácil por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Uh-huh. Pero con esto yo no estoy diciendo que el cristiano no puede ser rico, que yo no puedo ser rica. Todo el mundo puede ser rico de acuerdo a las bendiciones que Dios le ponga en su camino. Pero hay personas que son tan ambicionistas serse ricos que dañan a otra persona, que no le importa familia, que no le importa nada, porque lo de ellos es el dinero. Y es buscar dinero y obvian las necesidades primarias que debe tener una familia y se olvidan de eso. Inclusive que los hijos lo ven así de vez en cuando, aunque vivan en la misma casa, y que los hijos se lo crían otra. Las redes sociales son la mamá y los papás que cuidan los hijos de aquellas personas que son ambicionistas a buscar el dinero y se olvidan de los verdaderos valores que deben tener los hijos, que debe tener una familia. Y para ellos eso no existe. Lo que existe para mí, en mi mente, es el dinero. A mí me contaron algo de alguien, que por cierto ya murió, pero murió por lo menos aceptando al Señor. Eso es muy importante. Pero era tan ambicionista que un día una persona entró a su habitación y tenía tantos billetes en su cama que hizo una sábana con billetes para arroparse de billetes. Y fue poniéndose billetes en toda la parte del cuerpo. Ya nada más le faltaba un chin de un pie por arroparse de billetes en la cama, de tan amante. Pero ¿qué pasaba en esa casa? Cuando se acababan los alimentos, eso era una guerra, porque él no quería ir a comprar más alimentos, porque quería que se siguiera consumiendo todo lo que había sobrado por él estar acumulando riqueza. Su esposa no disfrutaba de nada en la vida, porque él tenía que guardar el dinero. Sus hijos por igual. Y que resulta que viene pum y muere de repente. Solamente le dio para arrepentirse. Y todo se tuvo que quedar. Pero hizo sufrir a su familia, porque él lo que quería era dinero. Oye, yo te voy a decir algo. Yo hice una pregunta ahorita y se quedó en el aire. Y la voy a retomar para que los ministros... ¿Cómo es? No, antes que se me vaya el hilo de algo que está diciendo Kilsi. Ok. Haciendo referencia al cristiano rico.
Mateo 6 y algo, no recuerdo, habla de que o servirás a dos señores, o a Dios o al dinero. Y eso Jesucristo advirtiéndonos que el dinero se puede convertir en un ídolo. Por eso que habla que el cristiano rico se le hace difícil entrar al reino de los cielos, porque no depende tanto de Dios. No todos, porque yo no voy a generalizar, pero el cristiano rico casi siempre piensa en que tiene dinero para resolver cualquier situación en su vida. Material o de enfermedad o de cualquier cosa, es muy difícil que piense primero en irme de rodillas. Ahora yo pienso primero en buscar los mejores médicos. Tiene todo resuelto. Si mi hijo necesita un coche, yo no voy a orar para que Dios me confirme o para que Dios me dé la fuerza de ir al dealer. No, yo llamo al dealer que me haga un delivery del vehículo. No ponen a Dios en primer lugar, siempre ponen al dinero. Por eso es que Jesús hace esa advertencia de que hay que tener mucho cuidado con el dinero. Que no se porque puede amar a dos señores. Tú no puedes amar a dos señores. O pones a Dios primero en tu vida o pones al dinero, haciendo referencia. Y que se sepa que nosotros no estamos hablando de esto porque ninguno tenemos dinero. Exacto. No, nosotros no tenemos dinero. No por eso. Pero, No soy millonario. ¿Cómo pero así? hay algo, espérate, pero ¿Cómo hay así? algo. Pues yo soy millonario. Hay algo que he repetido Claro. en varias ocasiones. No tengo dinero, pero soy rica. Amén, eso es así. Oiga, Mira. porque una cosa es la riqueza y otra cosa es tener cuenta bancaria, eso es otra cosa. Pero hay muchas cosas en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar, que el dinero no la compra. Porque el dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Porque si fuera así, ellos no se murieran ninguno. Los que tienen mucho para comprar la medicina más cara del mundo no se muriera. Entonces, el dinero puede comprar casa, pero no puede comprar un hogar. Puede comprar todo lo que sea, pero no puede comprar amor. Y hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, que el dinero no entra y que no sirve para nada. Hay momentos en que el dinero para lo único que sirve es para botarlo, tirarlo al río o quemarlo, o hacer Porque me lo den a no mí. sé, cosas con Ahí él. es que ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida que se presentan que el dinero no entra, que no tiene parte en muchas cosas de la vida. El dinero a ti no te hace más educado, son los valores. El dinero a ti no te hace más saludable, aunque coma bien, no importa, pero cuando llega la enfermedad, llega porque llega y el dinero no la evita. En el hogar, la familia, el crecimiento de sus hijos, el amor, el afecto, eso no se compra con dinero, porque tú no vas a mandar a una persona que quiera a tus hijos. Yo te voy a pagar para que tú quieras a tus hijos. Si así fuera, yo ahora mismo invitaría al millonario más grande del mundo a que me pague a mí para que yo me enferme por él. Si tiene tanto dinero, ¿por qué no me paga para yo enfermarme por él? No, él se tiene que enfermar él, pero el dinero ahí no cabe. Entonces, no podemos enfermar nuestra vida, nuestra mente, como si fuera un cáncer que tuviéramos con la ansiedad de nosotros hacernos ricos. No. No es así. Nosotros tenemos a Dios, que es la riqueza más grande del mundo. Amén. Amén. Pero queremos dinero. Amén. Yo voy a hacer una pregunta, si me Necesitamos permiten. dinero, que es otra cosa. Sí. Necesitamos. Si la sierva me permite, yo voy a hacer una pregunta. Necesitamos dinero, que es otra cosa. No necesitamos y queremos. Queremos dinero aquí. ¿Quién no quiere? Dime la pregunta. Ok, vamos a ver si podemos fluir con una pregunta. Que esa pregunta es muy importante, no porque la haga yo, sino porque mucha gente ahí en la casa tal vez se la está haciendo. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuál es más ambicioso? ¿Un pobre o un rico? Porque hay que tener un balance. Por ejemplo, para mucha gente, para un pobre, por ejemplo, puede tener una ambición de $100. ¿Entiendes? Pero a un rico le sobran $100, pero aspira a $1,000,000. Sí, su ambición, claro. Entonces, hay que ver el trasfondo, porque yo pienso, yo personalmente, de que el pobre es más ambicioso que el rico. Literal. Por dinero sí. Porque, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a ponerlo sobre la mesa. Porque un pobre siempre piensa en tener algo que nunca ha tenido. ¿Entiendes? Que es el factor dinero. Un pobre, por ejemplo, ¿verdad? Que nunca ha tenido riqueza. Siempre dice, ojalá yo esté con un yate ahora mismo nuevo. Mire, fulano lo tiene y yo aquí
no lo puedo tener. Por ejemplo, Su codicia. sí, pero todo eso conlleva, porque la ambición, si no parte de nada, no es ambición. Sí. Tú tienes que tener en los ojos o en tu ilusión algo para tú, por ejemplo, ser ambicioso. ¿Tú me entiendes? Sí. Y la ambición al dinero tal vez no se refiere literal a papeleta como lo conocemos nosotros. No es de que amontonar papeletas, sino bienes. ¿Entiendes? Entonces, si yo admiro a Netalí, que es millonario, y yo quiero la riqueza que tiene Netalí, se convierte en dos factores. Se convierte en ambición, pero también se convierte en envidia, se puede convertir en varias cosas. Entonces, por lo regular, el pobre siempre está soñando que le tocaron la puerta y le dejaron un maletín en su casa de dinero. ¿Entiendes? Siempre se está soñando, sí, pero sin hacer nada. Siempre se está soñando de que amaneció rico. Ay, me pica la mano, ese cuarto que viene. O ¿Y qué tú juega estás su haciendo? numerito con la esperanza de ganárselo. Que ese es otro tema que vamos a traer aquí, Bueno. señores. Vamos a traer un jugador aquí. No, Hay que traer un jugador. vamos a traer si el cristiano puede jugar Ahora. lotería. Ay, ay, ay. No ¿Cómo es, así? no Ay, es ay, que la ay. ambición a tener Vale, numerito algo ahí. es mala, eso no podemos decirlo y estamos incluidos nosotros. No es malo ambicionar, querer tener algo. Ahora bien, si consideramos mal querer tener más de lo que realmente queremos. Pero ¿y cómo yo No sé? tenemos. ¿Cómo yo sé realmente? Por ejemplo, te voy a decir la diferencia uno no tiene entre... límite. Te voy a... ¿Cómo yo sé cuál es el límite? Oíste. Oye, ¿Cómo oye. yo sé cuál es el Ambicioso. límite que tengo que tener? hasta que tú te sacies. No, Hay gente que porque- hasta que me no. sacie. No, ni Hay una Elon Musk diferencia, está- óigame que bien, tiene- hay una diferencia entre lo que es la codicia y entre lo que es la ambición. Aquí nos vamos a arrojar un poquito más claro la luz. Pero se Dice, asemejan. La ambición, no son iguales, te lo voy a decir. Ok. La ambición es la disposición para enfrentar retos y crecer. Ahora, la codicia son las ganas de tener más de lo necesario. Pero Oye, es bien. que es lo mismo. No, Ujú. la codicia es tener más de lo necesario, Sí. que es la misma avaricia. ¿Y la ambición? Y la ambición es tú tener de la disposición de querer lograr algo. Ah, pues buena Por la ejemplo, ambición al dinero. No, es que toda No, la que él sí ambición lo dijo no al son revés ahora, malas. fue. Es que toda la ambición no es mala. Toda la ambición no es mala. Porque, Ok. por ejemplo, atiéndeme bien. Tú dices en tu mente ahora mismo, yo quiero formar una fundación porque yo quiero ayudar a otras personas. Y tú te traes en tu mente y te busca la manera de cómo tú buscar los recursos para tú ayudar a esa persona. Y tú dices, yo ambiciono eso, yo deseo eso, porque eso es un deseo. Yo deseo eso, deseo ayudar. Y tú comienzas a buscar y busca allí, pide allí, enlaza aquí, suelta allí y comienzas a formar. Tú en tu mente te has creado una ambición de querer ayudar a otra persona. Eso no es malo, porque realmente no es la ambición la mala. Lo malo es la codicia, lo querer tener más de lo necesario. Yo quisiera leer, Yo leer algo yo aquí. quiero, si me Concerniente a permite- eso, para que tú sigas, concerniente a Está eso, bien. yo quisiera leer algo para permitirte. Una definición aquí de la ambición. La ambición es el deseo intenso de lograr algo, generalmente relacionado con el éxito, el poder, el reconocimiento o la adquisición de bienes materiales. Puede tener tanto un sentido positivo como negativo, dependiendo de las motivaciones y los medios empleados para alcanzar las metas. Tipo de Claro. ambición positiva. Es el deseo de superarse, crecer, alcanzar metas de manera ética con esfuerzo. Un ejemplo, trabajar duro para cumplir un propósito significativo como servir a otros o contribuir al bienestar común. Es compatible con los principios cristianos siempre que esté alineada con la voluntad de Dios. Y la negativa es un deseo egoísta, desmedido o deshonesto de buscar satisfacer intereses personales sin importar las consecuencias para los demás. Ejemplo, obsesionarse con el poder o las riquezas al punto de cometer injusticias o dañar a otros. Exactamente. Mira, de eso mismo era que yo iba a comentar, lo mismo que estaba hablando Natalia y él hizo una definición conceptual de lo que es la ambición. Yo iba a decir que siempre y cuando ya comiences
a no importarte lo demás O el daño que o tenga el que daño que causar. tú estás haciendo por conseguir el dinero, ahí es que comienza el problema. Porque si tú trabajas por lo tuyo y tú quieres comprarte el último carro del año y tú te fajas y sudas y te lo compras, eso no importa. Aunque hablen de ti y te digan que tú gastaste todo lo tuyo en eso, eso no importa, eso no es ambición. Ahora yo quiero abrir un paréntesis ahí, ¿Tú sí. sabes qué es lo qué es lo perjudicial? Cuando tú estás echando lo del hermano Dosomi para ir a robártelo porque tú necesitas ese dinero. O cuando tú dices, wow, trabajamos juntos, pero yo voy a hacer esto sabiendo que voy a perjudicar a mi hermano que va a caer preso por esa vuelta. Yo lo voy a perjudicar porque yo voy a conseguir tanto. ¿Qué es lo que se le mete en la cabeza a la gente, discúlpame, Carmín, que comienza a entrar en los negocios ilícitos? Que son una de las gente más ambiciosas, la gente que entra en los negocios ilícitos, tráfico de droga y todo eso. A esa gente comienza ya a no importar el daño de lo que están haciendo, a no importarle lo demás. Ya ellos solo piensan en cuánto pueden ganar siempre. Entonces ya ahí se salió de control. Ahí tu ambición nunca va a poder ser buena. Yo me voy a echar un chisme para atrás porque me imagino que cuando uno llega a cometer negocios ilícitos y vender droga, es porque ya te hiciste fuiste. un par de cositas antes de Ajá. eso. En el contexto de cristiano, yo creo que yo poner información, añadirle algo a la información que estoy poniendo en mi declaración de TASE para sacarle mal al gobierno. No, espérate. Gol de ahí, mira, real. Espérate, porque Mira. tú acabas de Real. problemar a muchos cristianos que no están viendo ahora mismo. porque Tú hay sabes gente que tú cree- cambias los numeritos. No, Ay, no. Dios. Hay gente Pero que tú hablas de cree- esa gente que se divorcian para tener más dinero del No, gobierno. pero lo yo que me estoy voy. diciendo es No, se acabó el podcast. Ay, yo lo mi estoy madre. diciendo es que como cristianos a veces nosotros, porque no estamos robando, sacándole a alguien dinero de una cartera, creemos que estamos bien. Sí, sí. Sí. Y el yo mentir, que exagerar, o poner de más o quitar, ¿verdad? Ajá. A una verdad es alterarla. Y el yo Sí. hacer eso con tal de sacar un poquito Eso es más de adulterio, beneficio, claro. eso Claro. ambición al dinero, aunque no estoy bregando con millones. Sí, Esa claro, persona es una adúltera. Claro. No, Escucha algo, es un mira, yo te problema. voy a decir algo y quiero que hagamos esta terapia, no esta terapia, sino que expresemos nuestro parecer acerca del dinero. Y yo quiero comenzar con el hermano Nestalí, por ejemplo, con esta pregunta. Nestalí, ¿cuál es tu concepto del dinero? ¿Cómo debería un cristiano manejar el dinero y no llegar al punto de ser ambicioso? Yo siempre digo algo. Yo prefiero, como dice la palabra, que el Señor me dé, no que me dé menos de lo que yo pueda necesitar, porque puedo faltarle a Él, pero tampoco mucho para no desviarme del verdadero camino por el dinero. Yo asumo que cada cristiano, cuando tiene a Dios por primero, lo que menos le importa es el dinero, en verdad. Y hay que hablar claro. Porque cuando tu confianza está en Dios, tú no piensas en que el dinero es el que te va a sacar de cualquier situación. Tú no pones el dinero como primero. Es como debe de pensar un cristiano. Sí. Que te firme. Ahora, yo, que soy un cristiano actualmente que me siento firme, yo le pido a Dios que me mande mi chelito porque yo entiendo que es necesario. Si tú no tienes dinero, tú no puedes ir a comprar comida para alimentarte. Si tú no tienes dinero, ¿cómo tú ayudas al necesitado? Si tú no tienes dinero, tú lo que vas a andar con la cabeza grande por ahí, que a veces ni deseo de ir a la iglesia te va a dar porque anda medio turbado y somos humanos y hay que hablar la verdad. No hay un cristiano perfecto que me diga a mí que cuando no tiene dinero está en plenitud, con muchachos que alimentar y con situaciones y los viles que siguen corriendo. No me digas que tú estás en plenitud porque tú me vas a estar hablando mentiras. Somos humanos, señores. Real. Y la realidad es que necesitamos el dinero para sobrevivir en este mundo. Sí. Kilby, no, porque vamos a terminar. Vamos a terminar de eso. Kilby, ¿cuál es tu parecer acerca del dinero y no llegar a ser un cristiano ambicioso? Mi parecer acerca del dinero es que no podemos cegarnos en verlo como que es malo totalmente, que la gente que habla de dinero de que de una vez piense como que es malo. A nosotros los cristianos nos favorece estar bien posicionados y tener dinero, porque
Si hay alguien que le hace bien tener dinero, es una persona que ayuda a su prójimo, que da, que qué sé yo, puede aportar a la obra, puede en su iglesia, puede hacer buenos aportes económicos para que su iglesia crezca. Porque todo eso se mueve con dinero. Nosotros no estamos hablando del dinero como que algo malo. Porque si hay que construir una iglesia con dinero, los equipos, todo se mantiene con dinero. Se pagan la luz, la renta, los biles de la iglesia se pagan con dinero. Y al cristiano le conviene a la iglesia que hayan 20,000 hermanos Forrado de papeleta. Que cuando ese diezmo llegue, mira, explote todo. Pero siempre y cuando no tengamos que incurrir, como estaba diciendo nuestra hermana Carmín, a cosas fraudulentas para obtener el dinero, yo pienso que si trabajamos con cabeza, señores, nosotros conseguimos el dinero. Ahora, lo que yo no me voy a volver loco si yo no puedo tener $100,000 guardados en una cuenta, esa preocupación yo no me la entro en mi cabeza. No sé si alguno aquí tenga esa preocupación, pero hay gente que pierde el cabello. Sí, hay gente que pierde el cabello porque su sueño desde que estaba jovencito es tener una cuenta con cientos de miles ahí. Y yo le voy a dar un consejo a esa persona. Mire, no sufra de la presión, no se ponga viejo temprano. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Si a Dios no le place que usted va a ser rico, usted puede hacer lo que usted quiera y usted no va a ser rico ahora. Si usted busca el reino de Dios y a papá Dios le da la voluntad de darle par de pesos, agarre lo que son suyos. Amén. Esa es mi percepción Kirsi, acerca del dinero. Bueno, yo te diré, voy primero a usar un refrán que usan muchas personas. El dinero no me lleva, pero me deja en la esquina. Yo llego caminando después de Ay, mi madre. de donde me dé. En realidad el dinero no es malo, porque el dinero, cuando lo usamos como medio para suplir nuestras necesidades, es bueno. Y también cuando lo tenemos sin dañar a nadie, sin perjudicar a nadie. Cuando no convertimos el dinero en una obsesión, cuando no nos extralimitamos a querer tener más de lo que realmente Dios ha puesto en nuestra mano y en nuestra vida. Eso ya viene entrando dentro de la codicia y la avaricia. Cuando entramos en la avaricia y en la desviación de la fe, ya eso es pecado. Porque no es que nosotros vamos a vivir como miserables toda la vida. No. El dinero nosotros lo necesitamos para muchas cosas. Para nosotros mandar a nuestros hijos a las universidades, también a las escuelas, la alimentación, el hogar, la vivienda, la ropa, los alimentos. Para todo eso necesitamos dinero. Y qué mejor nos vamos a sentir teniendo un poco de dinero para suplir todas esas necesidades y poder suplir las necesidades de algunas otras personas que nosotros podamos ayudar. Muy bueno, muy buena esa parte. Pero el dinero yo lo veo mal cuando ya entra en codicia, en avaricia. Esa es la parte mala. Cuando hay personas que no se satisfacen y que para ello, sin importar a quién tengan que sacrificar, oye, yo he oído gente que dice, yo por dinero le vendo hasta el alma al diablo. Que muchas personas literalmente dicen eso, que le venden hasta el alma al diablo por dinero. No es así. No es así. No nos afanemos por las cosas que realmente no tenemos. Demos gracias por lo que tenemos y pidámoslo a Dios que si es su agrado, que nos bendiga y que nosotros seamos bendecidos de la manera que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Pero de verdad que cuando ya eso entra en que los bancos no quieren ni recibirte ya el monto que tú llevas, ya eso es avaricia, ya eso es codicia. ya tráigamelo a mí, pues ya no lo puede meter al banco. Exacto. Ya, déjalo, déjamelo en la Hay puerta de mi gente casa. que tiene tanto dinero que no sabe lo que va a hacer con él
y no duerme tranquilo. Que me llamen. Porque se acuestan Que yo nada no más busco puestos, pensando ¿cuál? en cómo voy a seguir creciendo, Sin embargo, yo duermo mi sueño tranquilito. Que me llamen, hermana Carmín. Exprésese ante la cámara ahí. El dinero no es bueno ni es malo, señor. El dinero es una herramienta. Y el uso que yo le dé va a determinar si va a ser bueno y va a ser malo. Yo personalmente pienso que como iglesia, como cristianos, necesitamos dinero Claro. para que avance la obra de Dios, porque como lo mismo que decía Kirby, cómo plantamos iglesia, cómo mandamos misioneros, cómo proveemos las necesidades del que necesita, valga la redundancia, si no hay dinero. La luz. Yo le los pido al elementos. Señor que me bendiga y estoy trabajando para eso, para que Él pueda utilizar mis bolsillos para hacer una bendición para otros. Ahora bien, yo no puedo permitir que el dinero me controle a un punto de que yo viva confiada, como decía Neftalí, en base a la cuenta, como está mi banco. Mi confianza tiene que estar en el Señor. Y así como dijo Pablo, que yo esté contenta sin importar cuál sea la condición en la que yo me encuentre. Que yo sepa como cristiana vivir en escasez, si esa es la temporada que me toca, o que sepa vivir en abundancia sin que eso se me suba a la cabeza, dependiendo de Cristo, no del dinero. Pero de que el dinero se necesita. Sí, y ojalá claro, que sí. muchos cristianos en este tiempo se dediquen a ser empresarios, porque lo necesitamos para el avance de la obra Sí, de Dios. sí. A veces uno va a hacer un evento, señor, y no aparece una gente que patrocine, porque los dueños de negocios son impíos que tienen 20,000 Real. creencias, lo sabemos aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos que los cristianos estén No, envueltos. los cristianos en, que hay. oye, que sean productivos, que sean No, prósperos. dilo. La parábola eso no es una parábola, eso fue una historia de verdad, perdón, del joven rico. El problema, el dinero para él era un problema, porque cuando Jesús le dijo, el tipo llega donde Jesús, ok, ¿qué hago para ser salvo? Voy a parafrasear un poquito. Y Jesús le dice, tú tienes que cumplir los mandamientos, y él le dice, pero yo estoy haciendo todo eso, ¿qué es lo que más me falta? Ah, pues entrega todo y sígueme. Ahí fue que el tipo dijo, espérate. Una tecla que no- Ahí sí no. Era un problema para él el dinero, porque el dinero era como su Dios. Él no era capaz de dejar lo que tenía por seguir a Cristo. Pero todos los discípulos, toda la gente que seguía a Jesús eran gente que tenían negocios, oficios, no eran vagos que estaban en su casa sin producir. El dinero es necesario. Ahora bien, que yo no caiga como cristiana en amar eso o en faltar culto, por ponerlo en un plano, ¿verdad?, terrenal. Faltar culto porque quiero Wow. hacer 3, 4, 5 horas más extra. Óyeme. ¿En Lyft o en Uber? No, Ay, hasta mi madre. en el Ay, trabajo. ay, o sea, ay, hasta en el ay, trabajo. tranquilo. Porque me van a Ay, pagar ay, tiempo y ay. medio. Yo dejo de ir al está servicio, que tirando una vez a la puya. semana Qué por eso. bueno. Entonces después, ay, Señor, bendíceme. Pero tú estabas... Fácil. No, mira, yo te voy a decir algo y voy a dar mi opinión, ¿verdad? Espérate, antes que tú des tu opinión, Sí. porque Carmín dijo algo de los cristianos que no tienen y muchos que tienen. Kirby necesita decirle algo a esos cristianos que tienen. No, de lo que tienen, que hay mucho tacaño, pero eso lo sabemos. Ya. No, y yo voy ahí en esa misma línea. Mira lo que pasa, yo te voy a decir algo, esta es mi opinión, ¿verdad? Se Y está también desahogando. quiero tocar esa parte que Carmín habló de la historia del joven rico. Número 1, el joven rico era conocedor y cumplía ciertos mandamientos. Y ahí es que está el problema. No en cumplir los mandamientos. El problema está en que si Jesús se lo hubiese dicho a cualquier persona, posiblemente le entregue todo lo bien. Y ahora mismo tú le hablas a una persona rica del mundo, literal, no digo todos, pero ciertas personas ricas que se hicieron ricos en el mundo, que te dé todo lo bien y te lo da. Y ahí es que está la clave. El problema es que el cristiano, como dijo el hermano Kirby, tiene una tacañería encima que realmente no quiere ayudar a su prójimo. Le pesa darle $10 a una persona que lo Sí, necesite para comer. ¿Entiendes? Cuando tú ves la historia de todas esas personas ricas que no son cristianas, que no son cristianas, fue porque en sus inicios fueron dadivosos con la otra persona. ¿Entiendes? Ayudaron al pobre, ayudaron al que necesitaba y no le importaba que en ese momento no tenían dinero y le daban todo. Todas las historias que vemos por ahí de los ricos que cuando fueron su inicio, que no nacieron en cuna de oro y hoy son millonarios, fue porque ayudaron a alguien. Entonces nosotros como cristianos muchas veces fallamos en ese punto. ¿Entiendes? Que si alguien nos pide algo, fácilmente, yo siempre le pongo la prueba a algunos cristianos. Mira, tú sabes cómo tú pruebas a un cristiano. Cógele prestado $100 y no se lo pague para que tú veas. Que al otro día no te va a mirar. Espérate, ahí no.
porque también como cristianos nosotros tenemos que ser responsables. Sí, pero Carmín, oye, que lo que pasa es que la responsabilidad viene después. O sea, yo te cojo, por ejemplo, $100 prestado, ¿verdad? No es que no te lo paguen en ese momento. Lo que pasa es que como ya yo te lo cogí prestado, ya tú me vas a mirar de otra forma. Porque tú me debes. No tienen problema. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, entonces es el detalle. Además de eso, yo te puedo perdonar 100, lo que sea. El sistema es que el cristiano llega a un punto donde el dinero lo tiene como un recurso prioritario en su vida. Literal. Y a veces ocupa el puesto de Dios también. Vamos a ser sinceros. O por ahí Entonces, gente que cuando se juntan a hablar con un grupito ahí... nada más en la hablan de misma dinero. iglesia, nada más hablan de dinero. Y no hablan No, de pero Dios ni de deja de nada. tirar puya. No, yo no estoy tirando puya. Yo estoy diciendo de Es que así, es una realidad. personas que tienen ese estilo de vida, que donde quiera, si Sí. tú vas a comer con ellos, es hablar de dinero. Si se juntó en la iglesia, en el culto, en una esquina, es hablar de dinero. Entonces me llega a la mente... No que diga la nombre. Biblia no, habla la Biblia. que lo que abunda en tu corazón Habla la boca. es lo que habla la boca. Exacto. Entonces, si tú todo el tiempo hablas de dinero, tú eres un adorador del dinero. Y si todo Literal. el tiempo tú hablas de la olla. ¿Entiendes? También tiene problemas, oíste. Pero es que, oye, ¿qué es lo que pasa, señores? Miren, Está miren qué es lo tibio, que está pasa. tibio. El sistema es, mira, ¿cómo una persona logra ser millonaria? Porque tú dirías, ve acá, pero es un ser humano igual que yo, trabajó igual que yo, tiene la misma edad. ¿Y qué es lo que me está pasando a mí? Tú tienes que hacerte esa pregunta, no por ambición al dinero, sino porque como tú pasaste tu vida completa, ¿verdad? Haciendo lo que hizo tal vez esa persona, y no lo podemos llamar suerte, para construir lo que hoy tiene en base a bienes. ¿Entiendes? Y le digo que es el código de dar. La generosidad. Literal, el La código de dar. generosidad. Hay gente que son inconversas que mandan el diezmo a la iglesia. Ujú. Sí. Real. Real. Si ustedes me permitieran leer, Una vainilla. aunque sea lo último, Arrece Aunque que... no duela. dice, Es verdad. dice, Qué difícil. fue el rico insensato, dice en Lucas capítulo 12, versículo 13. Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosa como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Luego le contó una historia de un hombre rico que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo todos mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que ha trabajado? Esto significa, y volvemos al inicio, de la codicia. Porque si Dios no bendice, amén. Amén. Y tú tienes suficiente con que tener tu familia limpia, tranquila, bien alimentada, en un hogar. ¿Por qué ambiciona para almacenar? Ahí es que entra entonces la codicia. Ah, para almacenar Y la- yo no estoy de acuerdo con Y eso. la desviación de la verdadera fe. Es ahí. Ahí es el problema. Si no lo gasta la enfermedad. Sí. Exacto. Yo creo que la intención detrás de almacenar, porque con lo de los graneros me acordé de José. José fue, sí, el de los egipcios. Sí. Él almacenó
por la instrucción de Dios para luego proveer para otros en un momento de necesidad. exacto. Ahora, si yo estoy acumulando, Para nada, mí, sin ningún para propósito. mí, nada Para más. mí, como dijo Para ella, mí, me voy a sentar aquí exactamente. Ahí es que está el y tengo problema. mucho. Pero de que Dios quiere bendecirte y que tú acumules, claro, ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso que está acumulado? Y en los momentos de necesidad, ¿qué tú vas a hacer? Si tú tienes dinero que te sobra en el banco y hay un hermano de tu congregación que está pasando por una crisis, que tú, oye, ofréndale la compra. Tal vez no le dé el dinero, pero dale una compra, aunque sea. Yo creo Bueno, Que algo le dé te todos dio- esos cuartos, porque yo es que, oye, particularmente- Dios te lo va a triplicar mañana. Yo Amén. particularmente no he tenido dinero nunca, pero nunca he estado enferma por no haberlo tenido, porque lo que no tengo no me hace falta. No, pero depende, Kissy. Ahorita yo puse que para un rico, Yo no me siento mal $100 no son nada, pero compárate entonces ahora con esa persona que nunca han visto $1. Tú eres millonaria. Literal. Para Bueno. esa persona tú eres millonaria, porque si No, yo ahora no, mismo claro. me comparo con una persona de África, por ejemplo, y lo voy a poner de ejemplo, De que no ha Venezuela. comido en 3 días y yo como 3 veces y 4 al día, yo soy multimillonario. En Venezuela creo que el sueldo de ¿Entiende? una semana son Yo soy como multi. 10, como Y- $10. ¿Entiendes? De una semana, $10. Sí, y no, y tú lo- La pensión de una persona ya son $3. De una Oye, persona oye, por oye eso, ¿eh? Oye eso. No, pero Pero que después está aquí que un se café de está, Dunkin' Donuts. se está llevando. Wow. Hay gente que no sabe ni lo que es eso, Dunkin' Donuts. Se está llevando al extremo, porque el sueño de mucha gente, más en nuestro país, porque aquí no se ve tanto eso. Aquí tener una motocicleta es un lujo, pero en nuestro país sabemos que es el medio de transporte más usado, básicamente, porque el que Ajá. tiene un vehículo allá es una persona pudiente. Pudiente. Exacto. Pero el sueño de mucha gente es tener un motorcito, aunque tenga que remolcarlo, Exacto. para ir a su trabajo o encaminarlo. O a la Real, parcelita, real. Gente que a la nunca tierra, al se ha conuco. subido en un vehículo, señores, de 4 ruedas. Sí. ¿Tú me entiendes? Gente que come una sola vez al día. Mira, yo no sé cómo viven también, por ejemplo, personas que dieron su vida al servicio de las comunidades y eso. Y voy a referirme al mismo dinero, que es, por ejemplo, un médico en Cuba. El que es especialista gana $40 mensual. Pero los demás ganan, los que son médicos general, ganan $20 en el mes. Oye, lo que es una hora de trabajo aquí, ellos lo ganan en un mes. Y tú quejándote porque te subieron la renta, ¿eh? Y los que no Sí, tienen sí. dónde vivir. Y ahí es que yo Real, voy. real. Y no es que yo me voy a vivir la vida entera comparando, señores. Pero número 1, hay que ser agradecido, ¿verdad? Número 2, realmente Dios te va a dar según lo que tú puedas manejar. Vamos a ponerte un ejemplo. Ahí sí. Si yo no tengo licencia de conducir, Dios no te va a dar un carro. Dios me va a darme un carro para que No, choque. no, no. Y aún si tú tienes la licencia, si tú no tienes el ingreso para tú pagar el Mantener, mantenimiento, por el ejemplo. mantenimiento de un Ferrari, Dios no te puede dar un Ferrari porque tú vas a vivir. Entiende, entonces Dios te va a ir proveyendo según tu comportamiento financiero bajo la voluntad de Él. Entonces, por ejemplo, Dios te provee hoy y toca a alguien que te dé $1,000, por ejemplo, en un cheque. Mira, sentí de Dios, date $1,000. Y tú agarras esos $1,000, Pa'l ¿verdad? mall de una vez. Y te va a comprarlo para allá, para Macy, para allá, que le voy a dar payola, para comprarlo en Macy allá de ropa. ¿Tú crees que al otro día Dios va a usar otra gente para darte $1,000 a ti para que tú lo vayas a comprar de ropa? Realmente, ¿no? ¡Fuap! ¿Entiendes? Entonces, según la medida y cómo nosotros usamos el factor dinero, así mismo Dios nos va a ir bendiciendo poco a poco y puede que nos vaya aumentando el rango o el porcentaje de finanzas que nosotros podemos manejar, porque yo te voy a decir algo, con lo que inició, por ejemplo, Netalí, que no le pide a Dios menos, pero tampoco de más que no pueda ni controlarte, por ejemplo, ¿entiendes? Me pierdo y ya, ¿de qué ¿Entiendes? valió? Sí, esa parte es muy buena porque yo conozco a alguien en la República Dominicana que, Pero menciona el nombre. que tuvo 30 millones de pesos y fue tanto el desorden, porque 30 millones allá es muy bueno, y fue tan grande el desorden Milloneta es. que yo lo vi luego trabajando, poniendo empalizada por calles y parcelas.
y tenía en sus manos 30 millones. Pero eso es fácil. La gente que se gana la loto son gente que reciben Y yo 100 no mil sé cómo de Milloneta. repente. ¿Cómo? Y a los 2 o 3 años no tienen nada otra vez. ¿Cómo porque sus gastan hábitos- todo ese dinero? Porque los hábitos o su manejo financiero no es bueno. Entonces tú puedes tener millones, pero si tú no lo sabes administrar, eso se te va a Un ir. efecto rebote, lo mismo que está hablando la doctora en cuanto a la nutrición. Sí. Si Es que tú te nutrición puedes poner un balón económica. gástrico, pero si tú no te educas en ese transcurso Sí, de tú los vuelves meses, otra vez cuando te lo saquen, ¡rap! Otra Una vaca de de, nuevo. de una, pero y es literal así. Mira, yo te voy a decir algo. Todo con ambición e intención mala es daño, incluyendo el tema que estamos hablando, que es el dinero. Literal. Por ejemplo, hay gente que no tiene dinero, pero tiene poder. Mueve mucha influencia, ¿entiendes? Porque hay personas, literal, no sé si ustedes lo han conocido, por ejemplo, en el ámbito político, por ejemplo, que se usa mucho en nuestros países. Hay personas de esas que no tienen ni un motor para moverse y cuando viene a ver tienen el número del presidente de la República. Sí, Oye, real. Luperón. Pasa. Kirby, Luperón no hay un número que no tenga. Sí. ¿Tú entiendes? eso pasa. Entonces, eso también en exceso es malo. ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar ese poder para hacer daño a otra persona, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, el sistema aquí es, y como cristianos, debemos de educarnos en ese aspecto, ¿entiendes? Nosotros, yo voy a decir algo aquí, ojalá no me acaben en los comentarios, pero nosotros como cristianos somos los más maleducados financieramente. No, hay que hacer curso de educación financiera. Literal, no, si tú llevas eso a una iglesia, tú no estás convertida. Tú estás descarriada. Sí, porque hay cristianos que creen que la bendición va a llegar. Dios mágicamente así con 2 ángeles se la va a mandar a la Educación casa. financiera. Y Dios va a usar tus mismas manos Pero para la Biblia bendecirte. dice que no gastes tu dinero en lo que no es pan. Entonces aprende a No, gastarlo. y que el que no trabaja es que no coma. O sea, que él no te va a proveer si tú no pones... Compra tu esfuerzo. salami. Oye, yo voy a parecer un disco rayado, pero yo siempre digo en ese sentido que a nosotros nos falta tener más gratitud, ser más Sí, agradecidos. claro, sí, Exacto. la gratitud. Nosotros somos muy malos agradecidos. Real. Hasta con el mismo Jesucristo somos muy mal agradecidos que a veces olvidamos el sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario Totalmente por salvar cierto. nuestra vida. Ahora, cuando uno se levanta, que uno se levanta de una cama, hay una oración que los judíos hacen mucho que tiene que ver con eso del agradecimiento, que le agradecen en su hogar por todo lo que tiene. Van caminando en su hogar y todo lo que van viendo, sea una cafetera, sea una estufa, Ujú. todo eso, señores. Hay gente que le gustaría tenerla por lo menos Claro, desbaratada, pero claro tener que algo sí. en su casa, Sí, una claro, cama sí. o una lo que sea. Nosotros pasamos meses que no nos detenemos. Emma, hay cristianos A rendirle que gratitud comienzan a a Dios. orar y lo que comienzan a pedir. A pedir, Ni le dan sí, gracias a Dios por un bendito nuevo día que tú me has dado. No, y Ven. al final del día, por el día que también que tuviste. ¿Tú me entiendes? Mira, Muy yo te mal voy a agradecido. decir algo que me pasó hace un tiempo, hace como un mes por ahí, más o menos. Yo creo que lo he contado, no estoy seguro, pero como es del mismo tema, realmente lo voy a contar aquí, que fue con el hijo mío, Matías, donde, por ejemplo, mira, yo pasé por el cajero, saqué dinero, me lo eché en mi billetera y me fui para hacer algo con ese dinero. ¿Qué pasa? Yo estaba en un parqueo de un supermercado y viene alguien y me toca el cristal. Y le hago yo así como si me estuviera cobrando. Y él tenía un letrero donde decía que le den dinero para comer. Yo le dije que yo no tenía. Pero oye esto. El hijo mío está ahí atrás. Y tú sabes lo que él me dijo. Pero papi, tú tienes. Ay, mi madre. Oíste, eso me dio una lesión donde ese dinero yo lo había gastado, yo no lo tenía en efectivo, pero él no lo sabía, pero me dio una lesión. ¿Por qué? Porque a veces lo que para otros es una necesidad, a ti te sobra. ¿Entiendes? A ti te sobra. Sí. Literal, hay cosas que se nos vencen en la casa, señores, de comida. Y hay gente que daría lo que fuera por comerse eso. El desperdicio de comida. Nosotros que somos dominicanos, que nos gusta el concón, díganme de eso. Tú ese arroz que se queda abajo y a veces lo dejamos en el caldero y se bota. Como que no le damos valor, como que lo que más sobra es la comida. Habiendo personas, por ejemplo, que, ok, está bien, vamos a ser realistas. Tú no vas a salir con el caldero de concón a buscar,
pero seamos más conscientes, por es lo como menos. la actitud. La Sí, actitud ¿Tú me entiendes? consciente. Que tú seas- Es más por lo que uno consciente. tiene. Ser más consciente de lo Y que no, tú- no, no prepare alimento para que sobre para votar. para que sobre para votar. Sino lo que lo haga satisfecho. Lo que tú te va a poder, lo que te va a hacer satisfecho, cocina eso. No malgaste la comida, porque hay gente que no tiene esa comida que así. tú estás malgastando. Mira, este podcast, ya vamos a finalizar, es para que concienticemos realmente y se ha convertido en una lesión realmente para nosotros mismos, porque yo te voy a decir algo. Después de este podcast tenemos que ponernos a pensar y analizar pasivamente en nuestra casa qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, con relación al dinero y con relación a lo que poseemos. ¿Entiendes? A nosotros a veces hay ropa que la compramos en la tienda y todavía tienen la etiqueta y tienen aproximadamente, mira, se fue el verano y llegó de nuevo y todavía está en el closet con etiqueta. ¿Entiendes? Entonces hay personas con frío que desearían que ese abrigo que se te rompió, ese abrigo que se te llenó de pintura, tú se lo des en la calle, literal. Así. Que no tienen, hicieron, óyeme, lo imposible, no pudieron alcanzar ese estatus que tú tienes y realmente a veces no tienen ni salud y nosotros a veces no damos gracias ni siquiera por la salud que portamos. ¿De cuántas cosas Dios nos libra día a día, eh? Literal. A mí Dios me ha librado fácilmente más de 7 veces de la muerte. Más que un gato. Sí, literal. Entonces, hay gente en un hospital que no tiene la esperanza de salir a menos que Dios haga un milagro. Y yo estoy quejándome porque realmente me comí un sándwich, oye. Y agregando no me comí algo... un filete. Agregando algo a eso que tú estás diciendo, que tenemos también una mala costumbre de juzgar al necesitado sin conocer su trasfondo, pasado y su trasfondo. Porque muchas veces lo vemos en la calle y dices, no, eso lo quiero usar para usarlo de droga o para esto, para lo A mí no otro. me importa para qué Usted lo no use. tiene que saber para qué es. Si usted siente de Dios ayudarlo o que uno debe de ayudar a ese tipo de personas, ayúdelo. Que Dios se encarga de ir para allá. Dios no nos manda a sacar una libreta y comenzar, ok, déjame ver, ¿qué tú hiciste en tu pasado? ¿Hiciste esto? Pues no, yo no te voy a ayudar. Como, no. Tú el que usted ve necesitado y usted puede ayudarlo, que usted sepa de verdad en su corazón y en su mente que usted puede. Ayúdelo sin poner pero. ¿Tú me entiendes? Oye, hay personas, Natalia, en la calle que literal a veces necesitan una palabra. Mira, se cuenta por ahí, Real, sí. yo vi algo que me impactó hace mucho tiempo, donde un pastor que era pastor de una iglesia lo señalaron tanto y lo juzgaron tanto que lo sacaron de la iglesia. Oye, lo sacaron de la iglesia. Y se fue al mundo, pero llegó a tocar tan fondo que llegó a ser un homeless en la calle, literal. Y un día Dios usó a una persona y le dio esa confianza y le contó la historia. Incluso él era homeless frente a la misma iglesia donde lo sacaron. Él paraba acotado así en los bancos y todo eso. Y ese hombre que Dios usó le preguntó que por qué él estaba en esa condición y le llegó a contar que él era pastor de esa iglesia. Y dijo, ¿cómo? Te digo lo que hizo ese hombre. Ese hombre agarró, lo bañó, lo vistió, le puso un traje y lo llevó a la congregación. Y todo el mundo cuando lo vio se fajó a llorar en esa congregación. Porque estaban acostumbrados a verlo a él literal, sin bañarse, sin nada, sin recortarse. Por una palabra que le dieron y lo sacaron de ahí de la congregación. Y Dios usó a ese hombre para restaurarlo. Ese día se convirtió. Y hoy es un hombre de Dios. Literal, que Dios usa mucho. Entonces, nosotros, como tú dices, no podemos juzgar a esa persona de dónde viene, por qué llegó a esa condición así. Tú no sabes. No, y cuántos hermanos le pasaron todo ese tiempo por el lado que podían hacer lo mismo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, señores, lo que estamos hablando aquí realmente es para que reflexionemos, comparte este contenido con alguien que yo sé que va a ser de edificación. Para nosotros ha sido de edificación. Te pedimos que te suscribas. Es importante que le des like a este contenido, que lo compartas con alguien para así nosotros llegar a más personas, poder expandir, porque muchas veces se comparte nada más lo malo o lo que se hace viral. Este tipo de contenido también puede transformar a alguien, y déjanos en los comentarios qué te parece nuestro contenido y
Viene mucho contenido como este o mejor todavía. Tenemos mucho contenido realmente que vamos a hacer. Y trata de tu finanza. Mira, yo voy a empezar yo creo desde hoy con eso. Trata de organizarla. Y mira que yo tengo un concepto demasiado drástico con el dinero. Yo tengo un concepto de que lo que vino se fue. Oíste, yo tengo ese concepto, pero realmente hay que ver para dónde se va. Ahí es que está el detalle, para dónde se va. Entonces, suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido Radio Alfa TV. Nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.